A ver, todos sabemos que hay lugares en el mundo donde el tiempo parece, no sé, doblarse, donde la lógica no funciona como debería. Y el mar, desde luego, es uno de ellos. Es un escenario gigante de historias que están ahí, flotando entre el mito y la pura realidad. Es la típica historia, ¿no? La hemos oído 1000 veces. Barcos que se pierden en el horizonte, que se los traga la niebla o una tormenta de repente, y de los que solo queda un eco, una anotación en una bitácora. Un final triste, sí, pero un final, al fin y al cabo. O bueno, eso es lo que solemos pensar. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante y donde nace una de las leyendas marítimas más alucinantes de los últimos años. Porque esta historia no va de un barco que se perdió y ya está. No, no. Esta es la crónica de un barco que supuestamente volvió del abismo desafiando todas las leyes del tiempo. 90 años. Es que es una auténtica barbaridad, casi un siglo entero de silencio absoluto. La leyenda dice que un barco que desapareció en 1925 reapareció así, de la nada, navegando en nuestras aguas. ¿Cómo pueden hacer un mito así? Pues para entenderlo, vamos a tener que ir al principio de todo. Para entender la leyenda, primero tenemos que conocer la historia real, la de su partida. Así que vamos a viajar atrás en el tiempo, a una época de vapor, de carbón y de misterios de verdad en alta mar. Este de aquí era el SS Cotopaxi, un barco fuerte, sólido, que hacía una ruta de lo más normal. O sea, no era un barco explorador ni un buque de guerra, era un currante del mar, vamos, que hacía una misión como tantas otras. Pero claro, su destino iba a ser de todo menos normal. La cronología es que pone los pelos de punta por lo simple que es. El 29 de noviembre sale del cuarto. El 1 de diciembre envía un último mensaje por radio. Y después de eso, nada, cero. Ni una llamada de socorro, ni restos, ni supervivientes. Simplemente se esfumó. Y durante décadas, ese silencio fue la única respuesta que hubo. El Cotopaxi se convirtió en una leyenda más del Triángulo de las Bermudas, una de esas historias que se susurran entre marineros, un caso cerrado lleno de preguntas y sin ninguna respuesta. Y entonces, cuando el mundo prácticamente se había olvidado de su historia, es cuando nace el mito moderno. Vamos a saltar 90 años en el futuro, a una noticia que en 2015 dio la vuelta al mundo y reabrió el caso de una forma que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Según los informes que se hicieron virales, una patrullera cubana vio una silueta inmóvil en sus radares. Se acercaron con mucho cuidado, pensando que sería algo rutinario, pero la historia que se cuenta es que lo que se encontraron los dejó completamente helados. Ahí estaba, según la noticia, un barco oxidado pero increíblemente intacto, un fantasma del pasado, navegando en silencio en pleno siglo XXI. Y el nombre era inconfundible, un eco de una época que ya no existía. Los detalles que se contaron son los que hicieron esta leyenda tan creíble. Se decía que a bordo no había nadie, ni tripulación, ni cuerpos, ni siquiera la bitácora del capitán. Pero, y aquí viene lo fuerte, que dentro encontraron documentos de 1925 en perfecto estado y un reloj parado a las 11:45. Y claro, como en toda buena leyenda moderna que se precie, la historia tenía un elemento clave: el encubrimiento oficial. Se dijo que el gobierno cubano prometió una investigación a fondo, pero que a las pocas semanas, de repente, todo se clasificó. Se levantó un muro de silencio que, lógicamente, solo sirvió para que las especulaciones en Internet se dispararan. La historia termina con el SS Cotopaxi desapareciendo por segunda vez, remolcado hacia un lugar desconocido y dejando detrás un misterio perfecto para la era de Internet. Con una historia tan increíble dando vueltas, pues es normal que surgieran todo tipo de teorías, pero es justo aquí donde tenemos que empezar a separar el mito de la realidad. El debate, estaba servido. Por un lado, las teorías paranormales, de viajes en el tiempo, y por otro, las racionales. Y aquí, amigos, llega el punto crucial. La explicación más racional es también la única verdadera. Toda la historia de la reaparición del Cotopaxi en 2015 fue un engaño, un bulo, una noticia falsa, eso sí, extraordinariamente bien elaborada, que demostró las ganas que tenemos de creer en lo imposible. Parte del éxito de este bulo fue que usaba conceptos que suenan muy potentes, como el llamado efecto Cronos. Es una idea fascinante, muy popular en foros de misterio, que sugiere que hay zonas en el océano que son como anomalías temporales. No es una teoría científica ni nada parecido, es pura ficción, pero claro, hizo que la leyenda fuera mucho más atractiva. Pero ojo, que la leyenda de su regreso sea falsa no significa que el misterio del Cotopaxi se acabe aquí. Para nada. De hecho, su final real es, a su manera, igual de fascinante. Zarpó, desapareció, y casi un siglo más tarde,
fue encontrado de verdad. No es que regresara del silencio, es que la ciencia por fin rompió ese silencio. En enero de 2020, un equipo de arqueólogos marinos confirmó que unos restos que habían encontrado frente a la costa de Florida pertenecían, sin ninguna duda, al SS Cotopaxi. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Qué es más poderoso? ¿Un misterio que alimenta nuestra imaginación durante décadas o la verdad que por fin le pone un punto final? El Cotopaxi nos ha dado las dos cosas, una leyenda increíble para la era digital y una respuesta para la historia. La historia del SS Cotopaxi es un recordatorio de que los misterios más grandes no siempre son paranormales. A veces, el verdadero misterio se encuentra en nuestra propia fascinación por contar historias. Si os molan estos temas, seguid a Curiosapencia para no perderos más misterios como este, donde exploramos tanto la leyenda como la realidad.